Imagina París en 1878. Las calles de la ciudad están llenas de pesados vehículos de transporte que llevan a decenas de pasajeros, pero en el aire no hay el olor habitual a humo. Sobre los techos no se eleva una densa nube negra, y en las pavimentadas no resuenan los cascos de cientos de caballos. En ese momento, aún no existen los cables de trolebús que hoy consideramos cotidianos. Estos se convertirán en parte de la vida urbana solo décadas después. Las crónicas históricas oficiales a menudo atribuyen esto a los primitivos teleféricos o a los primeros prototipos de sistemas de baterías. Sin embargo, los registros de patentes revelan una realidad completamente diferente. Entre 1876 y 1917, las calles de la capital francesa estaban surcadas por toda una flota de tranvías que eran silenciosos, ecológicos e increíblemente eficientes. Su movimiento se basaba en aire comprimido. Esta tecnología no fue un experimento pasajero. Se utilizó con éxito durante 40 años, transportando de manera confiable a millones de personas. Pero luego, de manera repentina y casi sin dejar rastro, desapareció. La razón no fue un fracaso técnico, ni la falta de fiabilidad de los mecanismos. Los indicadores de operación mostraban lo contrario. La verdadera vulnerabilidad del aire comprimido radicaba en que no se podía monopolizar. Cualquier persona que tuviera una rueda de agua o un molino de viento podía comprimir aire y llenar tanques por su cuenta. Esto significaba acceso a un combustible prácticamente gratuito, ausencia de dependencia de cadenas de suministro y la imposibilidad de crear una escasez artificial para obtener ganancias. Tal independencia representaba una amenaza directa para aquellos que en ese momento estaban construyendo sus imperios financieros sobre el carbón y el petróleo. La historia de la era neumática, que casi llegó a ser, es un relato sobre una tecnología que funcionaba demasiado bien. En la década de 1870, las ciudades podían ser más limpias que las metrópolis modernas. Sin embargo, se produjo una transición deliberada de la libertad energética a la dependencia, que nos enseñaron a llamar progreso. Los tranvías neumáticos no eran una mera idea teórica, representaban una infraestructura completa y funcional. Una figura clave en este desarrollo fue el ingeniero polaco-francés Louis Mekarsky, quien obtuvo su patente en 1876. Su genialidad radicaba en resolver un problema físico fundamental que hasta ese momento había frustrado a todos los creadores de motores neumáticos. Hablamos del efecto termodinámico de enfriamiento durante la expansión. Las leyes de la física son implacables. Cuando el aire comprimido pasa instantáneamente de una zona de alta presión a una de baja, se expande rápidamente, lo que provoca una caída extrema de temperatura. En los modelos tempranos, esto hacía que los motores literalmente se helaran por dentro. Las válvulas se congelaban, los pistones se atascaban y la máquina dejaba de funcionar. Los motores no fallaban por falta de potencia, sino porque el mecanismo no soportaba la congelación. Mekarsky encontró una salida elegante a esta situación al implementar un sistema que él llamó boya, un tanque integrado con agua caliente, integrado en el mecanismo de suministro de aire. En este sistema, el aire comprimido de los tanques pasaba por agua caliente antes de entrar en los cilindros del motor. El agua transfería calor al aire en expansión, evitando la congelación y manteniendo una presión estable durante todo el ciclo de trabajo. Esta fue una solución técnica perfecta, basada en un profundo entendimiento de la termodinámica. Los tanques en los tranvías almacenaban aire a una presión de aproximadamente 75 atmósferas y el sistema de calefacción mantenía la temperatura del agua alrededor de 90 grados Celsius. Además, los costos de aceite para calentar eran insignificantes en comparación con la cantidad de carbón que consumían las máquinas de vapor de la época. Los resultados fueron impresionantes. Los vehículos alcanzaban velocidades de hasta 30 km por hora y tenían una autonomía de entre 10 y 15 km entre recargas. A lo largo de la ciudad había estaciones de compresores donde los tranvías podían reabastecerse rápidamente de energía. La capacidad de los vagones no era inferior a la de los carruajes tirados por caballos, pero los costos operativos eran significativamente más bajos. La compañía Compagnie Générale des Omnibus
Gestionó con éxito esta flota neumática durante 41 años, transportando diariamente a miles de trabajadores y toneladas de carga a través de múltiples rutas. Sin embargo, en 1917 todo llegó a su fin. La tecnología fue desmantelada y la infraestructura desmantelada. Oficialmente esto se llamó modernización y transición a la electricidad, pero fue en este período cuando el petróleo comenzó a afianzar su dominio mundial y el sistema de transporte comenzó a convertirse en una herramienta de control global. Listo para descubrir cómo una tecnología similar se desarrolló en secreto bajo las calles de Nueva York y por qué su creador tuvo que convertirse en un maestro del espionaje para desafiar un sistema corrupto. A pesar del éxito en París, el camino hacia la perfección del motor neumático se vio obstaculizado por las rigurosas leyes de la naturaleza. Cuando Louis Mekarsky, un ingeniero franco-polaco, comenzó a trabajar en su proyecto en 1876, se enfrentó a un problema que hasta ese momento hacía prácticamente imposible el uso de aire comprimido en el transporte. Se trataba de una paradoja termodinámica. En el momento en que el aire se libera de una zona de alta presión a una de baja para realizar trabajo mecánico, comienza a expandirse rápidamente, lo que conlleva una caída drástica de la temperatura. Este proceso físico convertía los primeros motores neumáticos en auténticos generadores de hielo. Los mecanismos internos se cubrían de escarcha, las válvulas se congelaban por completo y los pistones se atascaban en los cilindros. Los motores fallaban no por defectos de diseño o falta de potencia, sino porque el metal no resistía el frío ártico que se generaba dentro del sistema. Para que la tecnología fuera comercialmente viable, el ingeniero necesitaba encontrar una forma de engañar a la física de la expansión de los gases. La solución de Mekarsky fue a la vez simple y genial, recibiendo el nombre de sistema Buoy. Integró en su diseño un tanque especial con agua caliente, a través del cual pasaba el aire comprimido antes de ser enviado a los cilindros del motor. Al atravesar este baño térmico, el aire se saturaba de calor y vapor de agua. Esto no solo prevenía completamente la formación de hielo en los mecanismos, sino que también mantenía una presión y temperatura estables a lo largo de todo el ciclo de trabajo. Los planos técnicos de la época muestran un profundo entendimiento de la termodinámica. El aire se almacenaba en tanques a una presión colosal de 75 atmósferas, mientras que el agua en el sistema de calefacción se mantenía a 90 grados Celsius. Sorprendentemente, para mantener esta temperatura se utilizaba solo un pequeño calentador de aceite, que consumía una cantidad ínfima de combustible en comparación con las voraces calderas de las locomotoras tradicionales. Esto hizo que los tranvías neumáticos de Mekarsky fueran increíblemente autónomos y económicos de operar. En los archivos de la Compañía de Transporte de París se conservan documentos que confirman que estas máquinas podían alcanzar fácilmente velocidades de hasta 30 kilómetros por hora y tenían una autonomía de hasta 15 kilómetros entre recargas en las estaciones urbanas. Los pasajeros de la época disfrutaban de un nivel de confort que parecía salido de una fantasía. Ausencia de sacudidas, hollín y ruido. Y además, la capacidad de los vagones era similar a la de los carruajes tirados por caballos, pero sin los problemas asociados con los desechos en las calles. El sistema funcionó con éxito durante 41 años, convirtiéndose en una parte integral de la vida parisina. Sin embargo, mientras los ingenieros europeos demostraban la fiabilidad de la neumática en la práctica cotidiana, al otro lado del océano, en Nueva York, se desarrollaba una trama aún más emocionante y secreta, donde el aire comprimido se convirtió en un arma en la lucha contra la corrupción política. ¿Cómo se construyó, en condiciones de estricta confidencialidad, bajo la avenida más concurrida de Manhattan, una maravilla de la ingeniería que cambiaría para siempre la imagen de las ciudades? En febrero de 1870, los habitantes de Nueva York se encontraron con una maravilla de la ingeniería que, según todas las leyes de la lógica de la época, simplemente no debería existir. Justo debajo del bullicioso Broadway se había descubierto una línea de metro, construida en un ambiente de estricta confidencialidad y que funcionaba con energía de aire comprimido.
El creador de este ambicioso proyecto fue Alfred Ely Beach, editor de la revista Scientific American y un talentoso inventor, cuya historia se convirtió en un verdadero misterio al estilo de un thriller de espionaje industrial. Beach había propuesto la idea de un metro neumático a las autoridades de la ciudad en la década de 1860. La idea era impecable desde el punto de vista técnico. Un túnel hermético en el que se desplazaba un vagón impulsado por un gigantesco ventilador. Un potente chorro de aire empujaba literalmente el vehículo, como si fuera una cápsula en un sistema de correo neumático. Este tipo de sistema sería rápido, eficiente y no requeriría motores en el propio vagón. Sin embargo, el camino hacia el progreso se vio obstaculizado por la corrupción política encarnada en William Marcy Tweed, conocido como el Jefe Tweed, quien controlaba por completo la política y el sistema de transporte de Nueva York en ese momento. Con importantes intereses financieros en las compañías de tranvías de superficie, Tweed bloqueó cualquier intento de crear un transporte subterráneo que pudiera competir con su negocio. Al darse cuenta de que obtener un permiso para construir un metro era imposible, Beach tomó un riesgo sin precedentes. Solicitó oficialmente una licencia para instalar un pequeño tubo neumático destinado al transporte de correo, lo que no parecía una amenaza para los magnates del transporte. Una vez que obtuvo los documentos necesarios, él y su equipo comenzaron a trabajar en secreto. Durante la noche, bajo la cobertura de la oscuridad, los trabajadores excavaban manualmente un túnel de aproximadamente 3 metros de diámetro y más de 95 metros de longitud justo debajo de una de las avenidas más concurridas de Manhattan. Para no levantar sospechas, toneladas de tierra extraída eran sacadas a través del sótano de una tienda de ropa común. El resultado de este trabajo clandestino fue asombroso. El revestimiento de ladrillo del túnel se realizó con tal precisión que los edificios de arriba no sufrieron el más mínimo daño. El corazón del sistema era un masivo ventilador de 50 toneladas, capaz de generar un flujo de aire suficiente para mover un vagón de 3 toneladas a una velocidad de 16 kilómetros por hora. El vagón, que podía llevar a 22 pasajeros, era la encarnación del confort y el lujo. Asientos suaves, iluminación a gas y elegantes ventanas. Cuando Beach finalmente abrió el metro al público, la reacción fue entusiasta. La estación de espera se parecía más a un lujoso salón que a un centro de transporte. Las paredes estaban decoradas con frescos, había un piano en la sala, una fuente e incluso un acuario. No era un experimento rudimentario, era una demostración de cómo podría ser el futuro del transporte urbano. Miles de personas viajaron en el tren neumático, y la prensa denominó a este proyecto el Metro del Futuro. Beach estaba listo para expandir la red por todo Manhattan y ya había encontrado inversores para llevar a cabo un plan que costaría $5 millones. Pero el triunfo de la ingeniería se enfrentó a la implacable realidad del poder político, que convirtió este éxito en una página olvidada de la historia. ¿Cómo logró la máquina política de Nueva York destruir un proyecto que ya había demostrado su viabilidad? ¿Y por qué los ciudadanos tuvieron que pagar el precio de esta victoria de intereses privados con décadas de espera? ¿Quieres seguir y descubrir cómo el jefe Tweed puso fin a un futuro brillante para la metrópoli? El triunfo de Alfred Beach fue efímero, ya que se enfrentó a una fuerza que no podía ser derrotada solo con cálculos ingenieriles. En la Nueva York de finales del siglo XIX, el verdadero poder no pertenecía a la ley, sino a la máquina política de Tammany Hall, encabezada por William Tweed. Para el jefe Tweed y su círculo, cualquier proyecto público era visto únicamente como una fuente de enriquecimiento personal. El metro neumático de Beach era demasiado transparente, demasiado autónomo y, lo más importante, no le daba a Tweed la oportunidad de controlar los flujos financieros que ya había distribuido entre sus aliados en el transporte terrestre. Utilizando su colosal influencia, Tweed logró que el gobernador del estado vetara el proyecto de expansión de la red subterránea de Beach. La razón oficial fue la preocupación por la seguridad de los cimientos de los edificios, aunque en realidad se trataba de una ejecución política de una tecnología prometedora.
Cuando Tweed se vio envuelto en un escándalo de corrupción y perdió el poder, el proyecto de Beach no tuvo una segunda oportunidad. El año 1873 llegó, marcando un periodo de profunda crisis económica que finalmente despojó al proyecto de inversiones. La lujosa estación con piano y fuente fue conservada, y el único vagón quedó detenido en el túnel bajo Broadway durante décadas. Solo fue redescubierto en 1912 por trabajadores que construían una nueva línea de metro, una cápsula del tiempo que recordaba un futuro que podría haber llegado 40 años antes. Sin embargo, tras las intrigas políticas locales de Nueva York, se ocultaba un proceso más amplio. El final del siglo XIX y el inicio del XX fueron épocas de formación de monopolios energéticos globales. John Rockefeller y otros magnates del petróleo construían un imperio donde cada kilómetro debía pagarse con la compra de combustibles fósiles. El aire comprimido, que se podía obtener prácticamente gratis utilizando la fuerza del viento o el agua en caída, representaba una amenaza existencial para este modelo. Por eso, 1917 se convirtió en una fecha simbólica que marcó el ocaso definitivo del transporte neumático en las grandes ciudades. Mientras el mundo se sumía en conflictos globales, se llevó a cabo una modernización silenciosa. Sistemas ecológicos y duraderos fueron reemplazados por aquellos que requerían la compra constante de combustible o una compleja producción centralizada de electricidad. La neumática no perdió en eficiencia, perdió en su capacidad de generar enormes ganancias para un reducido grupo de personas. Pero incluso cuando las ciudades oficialmente abandonaron el aire en favor de la gasolina, esta tecnología no desapareció del todo. Se trasladó a lugares donde el uso de motores de combustión interna era mortal y donde la fiabilidad se valoraba más que los eslóganes publicitarios. La neumática encontró su último refugio profundamente bajo tierra y en sistemas de comunicación secretos, convirtiéndose en el esqueleto invisible del mundo industrial. ¿Cómo continuó el aire comprimido sirviendo a la humanidad en la oscuridad total de las minas? ¿Y cómo se gestionaban megaciudades enteras durante décadas a través de un Internet físico oculto en tuberías? Cuando el transporte terrestre fue finalmente dominado por las corporaciones petroleras, el aire comprimido encontró refugio en las condiciones más adversas, donde la vida humana dependía literalmente de la pureza de la energía. Las minas y túneles profundos se convirtieron en los últimos bastiones de la neumática. En el espacio cerrado de los subterráneos, el uso de máquinas de vapor era imposible debido al humo asfixiante, y los primeros motores de combustión interna representaban una amenaza mortal de explosión por el más mínimo chispazo de gas de mina. Aquí, las locomotoras neumáticas se revelaron como trabajadores ideales. No solo no consumían oxígeno, sino que, por el contrario, cada ciclo de trabajo del motor expulsaba aire fresco y frío al ambiente, mejorando la ventilación para los trabajadores. Estas poderosas máquinas eran capaces de arrastrar trenes de hasta 100 toneladas, operando en completa oscuridad y humedad durante décadas. En algunas minas europeas y americanas, tales sistemas se mantuvieron como el principal medio de transporte hasta mediados de la década de 1950, demostrando que en condiciones extremas, la fiabilidad y la seguridad son más importantes que las ventajas de marketing. Sin embargo, el monumento más grande a esta tecnología fue la Red Neumática de París. Mientras en la superficie rugían los motores, bajo las calles de la capital francesa se extendía un verdadero Internet físico. Para la década de 1930, la longitud de este sistema de tubos alcanzaba la colosal cifra de 400 kilómetros. Era una infraestructura compleja que conectaba oficinas de correos, edificios gubernamentales y bancos. Las cápsulas con documentos y cartas se movían por la ciudad a una velocidad que hoy parece increíble. La correspondencia podía cruzar la metrópoli en cuestión de minutos, sin conocer lo que eran los atascos o las inclemencias del tiempo. El correo neumático de París fue tan eficiente que permaneció en funcionamiento hasta 1984. Durante más de un siglo, la ciudad confió en la energía del aire comprimido, que operaba de manera silenciosa y discreta. Esta red fue un prototipo de comunicación instantánea, realizado en metal y aire. Pero París no estaba sola.
Sistemas similares funcionaban en Londres, Berlín, Nueva York y Praga. Era una demostración viva de que la neumática podía mantener la vitalidad de una metrópoli durante un siglo, sin un solo gramo de combustible fósil directamente en los motores de los consumidores. Pero si la tecnología era tan duradera que funcionó más de 100 años sin un cambio radical en su concepto, ¿por qué hoy no vemos su continuación? La respuesta radica en el conflicto entre la perfección ingenieril y el modelo económico de consumo. ¿Cómo fue que el mundo eligió el camino de mecanismos diseñados intencionadamente para fallar? ¿Y por qué la durabilidad se convirtió en el principal enemigo de las ganancias? Sobre esto trata la siguiente parte de nuestra investigación. A continuación, exploraremos cómo la estrategia de obsolescencia programada y la matemática económica de Rockefeller desplazaron el transporte capaz de servir a generaciones. La principal razón por la que el transporte neumático no ha llegado hasta nuestros días radica en un conflicto fundamental entre la calidad ingenieril y la rentabilidad económica. Los motores neumáticos poseían una característica que hoy parece inimaginable para los fabricantes: eran prácticamente eternos. A diferencia de los motores de combustión interna, donde miles de microexplosiones destruyen el metal cada minuto, causando fricción, hollín y sobrecalentamiento, el pistón neumático opera en un entorno frío y limpio. El desgaste de las piezas en un sistema así es mínimo. En los archivos se conservan datos sobre locomotoras que, sin necesidad de reparaciones mayores, funcionaron durante 50 años, requiriendo solo lubricación regular. Para la naciente economía industrial a principios del siglo XX, tal durabilidad era una condena. Si vendes un vehículo que dura medio siglo, tu mercado se satura demasiado rápido. En este periodo comenzó a gestarse la idea de la obsolescencia programada. El modelo de negocio, ideado por magnates del petróleo como Rockefeller, no solo contemplaba la venta de un medio de transporte, sino la creación de un ciclo infinito de consumo. El motor de combustión interna encajaba perfectamente en este esquema. Era complejo, requería servicio frecuente, la sustitución de numerosos consumibles y, lo más importante, ataba al propietario a la bomba de combustible. El mito de la densidad energética, que a menudo se utiliza para desacreditar el aire comprimido, se convirtió en una herramienta conveniente para los lobistas. Se afirmaba que el aire ocupaba demasiado espacio y proporcionaba muy poca energía. Sin embargo, en la práctica, los tranvías de París y los tractores de mina demostraban lo contrario. Para las necesidades urbanas y el transporte de cargas pesadas, esa potencia era más que suficiente. El verdadero problema residía en la descentralización. El aire comprimido es una energía democrática. No se puede cerrar con una válvula al otro lado del continente, ni imponerle un impuesto exorbitante si tienes acceso a cualquier fuente de fuerza mecánica. Como resultado, el mundo llevó a cabo una gran sustitución. Intercambiamos independencia y silencio por velocidad y complejidad. El retroceso fue cuidadosamente envuelto en el papel del progreso. En lugar de perfeccionar los sistemas de almacenamiento de aire, las inversiones se destinaron a complicar los sistemas de gasolina. Esto llevó a que, a mediados del siglo XX, la misma memoria sobre la posibilidad de otro camino estuviera prácticamente borrada de los libros de historia y de ingeniería. Lo más asombroso es que, décadas antes de este desenlace, una de las mentes más visionarias de la humanidad ya había anticipado este escenario. Su manuscrito, que predecía el triunfo y posterior olvido del futuro neumático, fue deliberadamente ocultado de la vista del público, como si se tratara de una profecía peligrosa que no debía cumplirse. ¿Qué futuro para nuestras ciudades había previsto Julio Verne ya en 1863 y por qué su visión resultó demasiado arriesgada para los editores de su tiempo? Pocos saben que mucho antes de que los gigantes petroleros comenzaran a dictar sus condiciones al mundo, el gran visionario del siglo XIX, Julio Verne, ya había descrito un futuro que hemos perdido. En 1863 completó su obra París en el siglo XX, donde predijo un mundo de los años 60. Su visión era asombrosa: una ciudad atravesada por una red de trenes silenciosos que funcionaban con aire comprimido. Era una metrópoli limpia y de alta tecnología, donde el transporte no envenenaba la vida de las personas.
Sin embargo, el editor de Verne, Pierre-Jules Hetzel, rechazó el manuscrito, considerándolo demasiado improbable y sombrío. El libro solo fue encontrado en 1989 en la caja fuerte de su bisnieto, convirtiéndose en un testigo mudo de que un futuro neumático no era una utopía, sino un plan que se consideró incómodo. La tragedia de esta historia radica en que nos hemos acostumbrado a medir el progreso únicamente por la complejidad y el poder, olvidando el propósito original de la tecnología: servir al ser humano sin destruir su entorno. El París de los años 70 del siglo XIX, con sus tranvías silenciosos y su eficiente correo neumático, era en cierto sentido más avanzado que las modernas metrópolis, asfixiadas por el tráfico y la contaminación. En aquel entonces, los ingenieros creaban sistemas capaces de funcionar durante décadas, apoyándose en recursos inagotables de la naturaleza, en lugar de depender de cadenas de suministro globales de combustible. La era neumática no terminó en un fracaso. Fue interrumpida de manera artificial. La elección a favor de la gasolina y el carbón no se basó en una superioridad técnica. Fue una decisión en pro del control sobre la independencia. Intercambiamos el silencio de nuestras calles por el rugido de los motores y la libertad energética por conflictos geopolíticos por los yacimientos. La historia de los trenes sin carbón ni petróleo demuestra que la humanidad tuvo la oportunidad de seguir un camino de armonía con la física y la ecología, y esa oportunidad no se perdió por falta de conocimiento. Fue vendida por ganancias. Hoy, cuando el mundo nuevamente se encuentra al borde de una transición energética, la experiencia de Mekarsky, Beech y otros pioneros de la neumática cobra un nuevo valor. Su legado nos recuerda que el verdadero progreso no siempre implica crear algo más complejo. A veces se trata de regresar a soluciones elegantes y limpias que tuvimos en nuestras manos hace ya un siglo y medio. La única pregunta es si estamos dispuestos hoy a elegir la independencia que alguna vez consideramos demasiado peligrosa para la economía de mercado. Después de todo, el aire, a diferencia del petróleo, sigue perteneciendo a todos. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.